Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos, por favor. Bueno, con esos anuncios está bien por el momento. Vamos a venir a la palabra, pero antes de entrar a la palabra quiero hacer un breve recordatorio de lo que estuve compartiendo en el primer servicio. Y tengo aquí 3 puntos, solo son un pequeño resumen, pero muy importante de lo que estuve compartiendo en el primer servicio, ¿ok? Solo destaqué estos 3 puntos. Número 1, somos casa, los seres humanos somos casa. Eso dice la Biblia en Primera de Pedro 2:5, de nosotros los creyentes, dice que somos casa espiritual de Dios. Pero Lucas 11:24 dice que no solo los cristianos o los creyentes en Jesucristo somos casa, sino que de hecho todas las personas que están en esta tierra somos casa. Y eso, hermano, es una realidad muy importante que nosotros no debemos olvidar. Nosotros no solo somos, hermano, materia así vana y trivial, nosotros somos casa espiritual. Tanto los cristianos como los no cristianos, los creyentes y también los no creyentes. El ser humano es considerado en los ámbitos espirituales, es considerado como una casa, y ahí está la base bíblica. El segundo punto que quiero recordar, que enseñé en el primer servicio, según la Biblia, según las reglas espirituales, la casa no puede estar vacía, ninguna casa puede estar vacía. Así enseña la palabra de Dios. Así que si nosotros los seres humanos somos casa, hermanos, realmente no estamos vacíos. Ninguna persona está vacía. O estamos llenos de una cosa o estamos llenos de otra, pero vacíos no podemos estar. Por eso la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, pero también Lucas 11:24 al 26 habla de la llenura de espíritus inmundos, porque la casa no puede estar vacía. De hecho, no existe una persona que está vacía. Usted ahora mismo no está vacío. La persona que está a su lado no está vacío. Cuando usted salga y compre al carnicero, al frutero, al verdulero, nadie está vacío. Todo ser humano estamos llenos de algo. Y solamente hay 2 alternativas, ¿verdad? Punto número 3. El punto número 3 es, hermanos, hay 2 llenuras posibles. Hay 2 llenuras posibles, porque no podemos estar vacíos. Amén. Hay 2 llenuras posibles. Inciso A, que llegue un espíritu inmundo con 7 espíritus poneros. Poneros es una palabra griega que significa vicioso, que significa delincuente, que significa malo. Y en Lucas 11:26 dice que una posibilidad es que entre un espíritu inmundo, no solo, sino con otros 7 espíritus, dice, peores o más depravados que él. Esa es una alternativa, porque la casa no puede estar vacía. Pero la otra alternativa, hermanos, es que llegue Jesús con los 7 espíritus de Dios. Entonces yo quiero aquí, a partir de este punto, retomar la palabra que estuve compartiendo en el primer servicio. Entonces, en Lucas 11:24 al 26, hermanos, encontramos la historia de un hombre que fue expuesto a la obra del Señor Jesús. Y cuando este hombre se expuso a la obra de Jesús, dice la palabra, hermanos, que Jesús echó fuera al demonio. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio en el versículo 14, pero es la misma historia. Entonces, cuando Jesús llegó a la vida de este hombre, hermano, ¿qué hizo en la vida de este hombre? Pues expulsó o echó fuera el espíritu inmundo. Era uno en ese momento. Era solo un espíritu inmundo. Y Jesús llegó, hermano, y donde Jesús llega no puede haber lugar ni espacio para los espíritus inmundos, así que lo echó fuera, lo expulsó de aquel hombre. Y dice que aquel hombre, hermano, no solo quedó libre de aquel espíritu inmundo, sino que dice que su casa, es decir, su vida, quedó barrida y adornada. O sea, el Señor le hizo servicio completo de limpieza, porque eso es lo que Jesús quiere hacer en la vida del ser humano, un servicio completo de limpieza, ¿verdad? Y dice la palabra, hermano, que ese hombre ya había quedado limpio, barrido y por supuesto liberado también. Pero dice que aquel espíritu inmundo que salió volvió a ver cómo estaba la casa y se dio cuenta que la casa estaba libre, limpia y adornada.
Pero acto seguido va y toma otros 7 espíritus peores que él y dice que entrados hicieron su morada otra vez ahí. ¿Qué pasó en esta historia? Iba tan bonita, iba tan bien. Jesús llega, echa fuera al demonio, lo limpia, lo adorna, lo embellece. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó mal la historia? Porque la obra de Jesús no lo es todo, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Porque la obra de Jesús no lo es todo. La obra de Jesús es el principio, es un principio muy glorioso y maravilloso, pero luego hace falta la obra del Espíritu Santo, que es llenar al creyente. Y aquella casa, les mostré en el primer servicio, ya no lo voy a leer ahorita, pero les mostré una versión que dice que el espíritu inmundo regresa y ve que la casa está limpia y adornada, pero vacía. Y como está vacía, él dice, pues qué limpia me la dejaron, qué bonita la dejaron, pero yo me voy a volver a meter. Porque hay una ley espiritual, hermano. Y esto no importa si usted y yo lo creemos o pensamos que es así, es una ley espiritual. Y esta ley espiritual dicta que una casa no puede permanecer vacía por mucho tiempo. Si está vacía, entonces hay un derecho para que cualquier cosa la llene. Y en el caso de este hombre, dice que fue el mismo espíritu inmundo, la misma batalla que ya tenía. La palabra inmundo, entre otros significados, tiene el significado de lujuria. Vino este espíritu que genera lujuria y quizá la próxima semana o el miércoles, no sé cuándo, quizá hable del espíritu inmundo, quizá hable del espíritu de lujuria. Porque, por ejemplo, me han preguntado varias veces cuál es la diferencia entre codicia y lujuria. Porque nosotros muchas veces no distinguimos entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Pero no es lo mismo la codicia que la lujuria. Pero hoy no voy a hablar de eso. Pero lo que sí quiero decir es que el espíritu inmundo es un espíritu, entre otras cosas, de lujuria, que entra, hermanos, en la persona, pero además dice que trae 7 espíritus peores. En griego, poneros, viciosos, delincuentes, malvados. Y dice que entran y hacen su habitación en esa persona. Y entonces, hermano, ¿cuántos espíritus tomó y trajo con él? 7. ¿Y por qué 7? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, en Apocalipsis 3, versículo 1, que el Señor Jesús es quien tiene los 7 espíritus de Dios. Así dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos espíritus de Dios son? 7. ¿Cuántos espíritus inmundos entraron? Bueno, no son inmundos, son poneros, son espíritus malos. No es lo mismo. ¿Cuántos espíritus poneros entraron? 7. ¿Y cuántos espíritus de Dios hay en el Señor Jesucristo? 7. Y esto no es casualidad, hermanos. El mensaje es, o te llenas de Jesucristo que trae consigo a los 7 espíritus de Dios, o te va a llenar el espíritu inmundo con los 7 espíritus poneros que vienen con él. ¿Sí me está siguiendo? Entonces quiero hacer rápido un ejemplo. Ven Saúl, ven Abdiel, ven Juan, ven Axel. ¿Cuántos llevamos aquí? 4. Otro poneros, Isaac. Y otro poneros, Juan Carlos, ven. No, no es cierto. Cancelo. Entonces, aquí está el líder de la pandilla. Entonces, fíjense el ejemplo que nos pone, bueno, no es el ejemplo, es cómo el Señor nos abre los ojos a la realidad espiritual. Dice, cuando el espíritu inmundo sale, que en el versículo 14 le llama demonio, y tengo muchas ganas de hablar de demonio, espíritu inmundo y espíritu malo, pero cuando el espíritu inmundo sale, acuérdense que no salió, lo salieron, lo sacaron, el bendito Jesús, lo sacó, era él solo, y se va de la vida del hombre, porque se tiene que ir porque llegó la autoridad y poder de Jesucristo. Entonces el Señor Jesús lo echa fuera, ¿verdad? Y dice, hermano, fíjese, esta persona ahora se vació de un espíritu malo. Recuerde que espíritu es aliento. Por eso muchas veces en la liberación, hermano, la gente bosteza, la gente vomita, bueno, etcétera. Vientos. Pues. Porque eso significa espíritu en griego. Y ahora la persona literalmente, algo salió. Pero ahí no se queda la obra de Jesús. Ahora Jesús viene y barre esa vida, ese pensamiento, ese corazón y lo embellece y todo. Y eso es glorioso, pero ahí no termina.
porque algo va a pasar según Jesús. El espíritu inmundo va a regresar. Tarde o temprano va a regresar. ¿Y sabe algo, hermano? Siempre el espíritu inmundo sabe cuándo regresar. Y él va a regresar y va a ver la vida de la persona. ¿Y cómo está la vida de la persona? Está libre porque ese ya está afuera, está barrida y está adornada, pero vacía. No hizo su tarea este hermanito. No le enseñaron bien, no le predicaron bien, le transmitieron la idea de que el Espíritu Santo nada más es para unas personas muy especiales, muy picudas espiritualmente, muy destacadas, solo para unos congresos muy especiales. Y pues se quedó esperando, dijo, no, yo voy a esperar el congreso, o yo voy a esperar el seminario a ver quién va a venir a llenarnos del Espíritu Santo. No le enseñaron que si Cristo vino a tu vida y echó fuera lo inmundo, te barrió y te limpió, automáticamente eres acreedor, eres derechohabiente de la llenura del Espíritu Santo. Y que no tienes que esperar al próximo culto o al próximo congreso o al próximo tiempo con el Espíritu Santo, sino que ya mismo tienes derecho a llenarte del Espíritu de Dios. Porque eres una casa y las casas espiritualmente no pueden estar vacías. Y viene el Espíritu y dice, pues qué bonito y chulo lo dejaron. Antes andaba todo vomitado y todo orinado y todo así, ni se bañaba, maloliente, por eso es espíritu inmundo. Ahora ya está trajeadito, anda y todo, pero sigue vacío. Y en automático él entiende que se puede volver a meter. Escúcheme esto que le voy a añadir. Por eso me gusta ir guardando algunos detalles para cada prédica. ¿Cuál será la obra de Cristo? Que este espíritu inmundo entiende que solito ya no puede. Porque Cristo hizo una obra y esa obra no es un juego, es de a de veras. Y por eso él entiende que solito ya no puede. Entonces va y busca 7 poneros, que significa peores o más depravados o más fuertes que él. Y dice, vengan porque hay una casa de la que me echaron y quien se metió sí estaba tremendo, tenía poder y limpió esa casa y yo necesito la fuerza de todos ustedes. Y dice que va por 7 espíritus inmundos y vienen el inmundo más los poneros. Ahora, por favor, vea aquí, es que estoy tratando de llegar a algo más. Aquí hay un personaje principal que es el espíritu inmundo. Él es el que entra y él es el que trae consigo otros 7. Y entonces va por esos 7, pero él es el que tenía el derecho, la puerta en esa casa. Entonces él trae a esos 7, pero él es el que viene a la cabeza y él viene y dice que entran en la persona y vienen los otros más perversos más y entran y dice la Biblia, y la situación final de la persona, las circunstancias finales de la persona vienen a ser peores que las primeras. Entonces antes le iba de la patada, hoy le va de la repatada. Porque imagínense, hermano, cuando uno solito estaba, ya era miserable su vida. Pero cuando se trajo otros 7 peores, ya no solo es miserable, es re miserable la vida de la persona. Sus circunstancias vienen a ser peores que las primeras. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que toda la gente vio, los vecinos, los familiares, un día cuando esta casa la habían limpiado, todos dijeron, ¿y qué le habrá pasado? Mira, hasta la cara le cambió. Mira, ya hasta se baña. Mira, la señora fulanita ya hasta se arregla su cabello y todo, ¿verdad? Le volvió la vida, le volvió la luz. ¿Qué le habrá pasado? Pues le pasó que Cristo llegó. Pero ¿sabe qué tremendo es esto, hermano? Que ahí no se acaba la historia. Y yo les decía a los hermanos en el primer servicio cómo se quebranta mi corazón al pensar en a todos aquellos cristianos a través de los años que un día Cristo llegó a su vida, pero no entendieron que ahí no termina la obra del evangelio. Se quedaron esperando al próximo congreso, se quedaron esperando al próximo super mega ungido. No les dijeron que por el solo hecho de haber recibido a Cristo ya eran derechohabientes a la llenura del Espíritu Santo. Y como no se llenaron del Espíritu Santo, volvió el mismo que se había salido con otros 7 peores. Y dice, la condición de ese hombre, de ese en particular, viene a ser peor que la primera. Ese es un escenario.
Pero el otro escenario entonces, regrésense para allá, es que con los mismos actores, ¿verdad? Primeros actores, vamos a hacer la otra posibilidad, el otro escenario. Que la persona, hermano, vino Jesús y entonces Jesús echó fuera un espíritu inmundo y barrió y limpió a la persona, la embelleció, hermano, con su amor, con su ternura, con sus cuidados. Y está Jesús acá, hermano. Pero dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice esto. Esto dice el que tiene los 7 espíritus. O sea que Jesús no anda solito por ahí, sino que él anda con 7 espíritus de Dios, que estaban profetizados en Isaías capítulo 11, versículo 2. Cuando el profeta Isaías, unos 700 años antes de que Jesús naciera, profetizó del Mesías y dijo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1, espíritu de sabiduría. 2, y de inteligencia. 3, y de consejo. 4, y de poder. 5, y de conocimiento. 6, y de temor de Jehová. 7 espíritus de Dios se van a reposar sobre él. Entonces, cuando el Señor sube de las aguas del bautismo, sale de las aguas del bautismo, dice que el cielo se abrió y el Padre habló, pero el Espíritu Santo vino sobre él. Y aunque el Espíritu Santo es uno, hay 7 expresiones o manifestaciones del Espíritu Santo, que son las que acabo de decir: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y el nombre propio es Espíritu de Jehová. 7 espíritus de Dios vinieron sobre Jesús. ¿Sobre quién vinieron? Sobre Jesús. Ahora, esto es importante porque alguien me dijo hace un ratito, es que a mí me habían enseñado que los 7 espíritus de Dios nada más eran para Jesús, no para nosotros. Ahora sígame aquí, ¿por qué estoy diciendo eso? Y reposará sobre él, y en el día del bautismo reposó sobre él los 7 espíritus de Dios. Ay, nos falta uno, ¿dónde está él? Nos falta un espíritu. ¿Por qué no me dicen, necesitamos aquí un ayudador? Vente, Saúl, ven, tú vas a ser el 7º. Ahora sí, ya son 7, ¿verdad? Sígame acá. El nombre propio es, reposará sobre él el espíritu 1 de Jehová. Ese es el nombre propio. Y luego vienen las 6 manifestaciones: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Se reposaron sobre el Señor Jesús. ¿Sobre quién se reposaron? Sobre el Señor Jesús en el día del bautismo. Sígame, por favor. Apocalipsis 3:1, donde dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ese es Jesús, pero ese es Jesús ya glorificado. Porque en Apocalipsis el Señor Jesús ya está a la diestra del Padre y sigue teniendo los 7 espíritus de Dios. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me sigue? En ese mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 20, Jesús dice, he aquí yo, Jesús, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él. Esa es la escena de Lucas capítulo 11. Jesús echando fuera al demonio, barriendo y adornando. Pero sígame, por favor. Pero Jesús ya se acuerda que no está solo. ¿Quién está sobre Jesús? Los 7 espíritus de Dios. Si alguno abre la puerta y me abre, dice el Señor, yo entraré a él. Pero acuérdese que él no anda solo. Yo entraré a él, pero Jesús no entra solito, sino que él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Lo que le estoy tratando otra vez de reforzar es la idea es, si tú has dejado entrar a Jesús en tu corazón, en automático tienes derecho a la llenura del Espíritu Santo. No te califica el Congreso, no te califica quien ore por ti, aunque eso siempre es importante según la Escritura, pero realmente lo que te califica es a quién dejaste entrar. En el primer escenario, la persona dejó entrar un espíritu inmundo y se trajo 7 espíritus poneros. En la segunda escena, dejas entrar a Cristo Jesús y Él trae consigo los 7 espíritus de Dios, la plenitud de la vida en el Espíritu. Y eso es para allá, para ahorita. O sea, no hay que esperar un evento mega especial con
nada espectacular. O sea, lo espectacular es que dejes entrar a Jesús a tu corazón. Eso es lo verdaderamente espectacular. Y si tú lo dejas entrar, entonces es que Jesús no está solo. En Apocalipsis 3, ya glorificado, dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces, si nosotros, hermano, abrimos nuestro corazón a Jesús para que eche fuera lo inmundo, para que barra y adorna, ahora hay que decirle: Señor, paquete completo, Señor, por favor, lléname ahora de tu Espíritu Santo. Que venga a mi vida la llenura del Espíritu Santo. Y yo lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es de normalizar en el buen sentido de la palabra esto. ¿Sí me sigue? Mire, antes de nosotros, de este tiempo, era en la vida de Jesús. Voy a recordar algunas cosas que ya he enseñado. Dice el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El concepto es: yo soy el candelabro, el candelabro del mundo, la menorá del mundo. El candelabro que estaba en el tabernáculo tenía justo 7 brazos. ¿Por qué Jesús dice: yo soy la luz del mundo? 7 luces. Porque los 7 espíritus de Dios estaban sobre él. ¿Por qué usted cree que donde llegaba Jesús llegaba la luz, hermano? Si estaba una suegra hirviendo en fiebre, se sanaba. Si la hija se acababa de morir, la resucitaba. Si al hijo el demonio lo estaba echando algunas veces al fuego y otras veces al agua, el demonio se iba y le decía al Señor: y no vuelvas. Porque sobre él estaba el candelabro, las 7 luces, los 7 espíritus de Dios. Pero el Señor le dice a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Entonces ahora nosotros, la iglesia en este tiempo, ¿quién es la luz ahora? Nosotros. Pero ¿qué necesitamos para verdaderamente alumbrar y no ser pura palabrería y argüendería chafa? ¿Qué necesitamos? A Jesús, que tiene los 7 espíritus de Dios. Por eso Jesús en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta, yo Jesús estoy a la puerta y llamo. Por eso cuando hemos dicho, hermano, deja entrar a Jesús a tu corazón, decimos bien. Porque sí, el Señor quiere entrar a nuestro corazón, pero no solo Él, sino que con los 7 espíritus de Dios. Y entonces nosotros podemos ser la luz del mundo. ¿Me está siguiendo acá? O sea que más o menos en el ámbito espiritual así nos deberíamos de ver nosotros. ¿Sí me sigue? O sea, cuando usted comparte con alguien, llega a una casa a compartir, de un familiar, de un amigo, llega a atender un problema, una dificultad, en el ámbito espiritual así nos deberíamos de ver. ¿Sí me sigue? Y usted dice: ¿y yo quién soy? Sí, exacto, nosotros no somos nadie, pero el asunto es quién se nos metió y quiénes están sobre ese que se nos metió. Los 7 espíritus de Dios. Entonces imagínese, hermano, pues aquí los hermanos están haciendo su mejor pose para tratar de ayudarme, pero trate usted de dimensionar esto en el ámbito espiritual. Usted llega, hermano, totalmente lleno de Jesús, con los 7 espíritus de Dios. Por eso dice la escritura: estaba Jesús echando fuera un demonio. Y salido el demonio, el mudo habló. Ese es, hermano, esa es la realidad, la dimensión, la gloria a la que hemos sido llamados en el Evangelio. ¿Está viendo esta escena? ¿Lo está imaginando en Jesús y el Espíritu Santo y todo esto en nuestra vida? A eso el apóstol Pablo le llama en Efesios 3 las riquezas de su gloria. Dice el apóstol Pablo: esto es ser rico de la gloria de Dios. Claro, nosotros, hermanos, lo que sabemos son las riquezas así, las contantes y sonantes, ¿verdad? Y por eso así nos desvivimos, nos desmañanamos, nos malcomemos, nos todo. Y en un sentido no está mal, aunque también les recuerdo que por demás es que os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios la provisión aún mientras duerme. Pero si entendiéramos, hermanos, si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, imagínese usted llega a cualquier ámbito, a cualquier lugar con Jesús y los 7 espíritus de Dios. Se imagina usted llegando, hermano, a su ambiente de trabajo así. Que hay un problema en la familia y le hablan a usted.
¿Se imagina llegar usted, pero no nada más llegar a... ¿Se imagina llegar con Jesús y los 7 espíritus de Dios? Así deberíamos de vivir nosotros. Jesús es glorioso y usted debería decir amén. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso de Jesús? Que Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, ya no solo voy a estar yo en su corazón, tocando a la puerta de su corazón, sino que además voy a venir con los 7 espíritus de Dios a habitar en ustedes. Entonces tú llegas a tu trabajo y no le pegas una, no le atinas a nada, pero ¿y si probaras llegar con los 7 espíritus de Dios? Con aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Llegas ahorita a tu casa donde ha habido problemas, donde ha habido atmósferas tan complicadas, tan difíciles, situaciones, hermano, y si hoy te propusieras y creyeras que es posible regresar esta tarde a tu casa con aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Y si llegaras a tu casa, a la recámara de tu hijo, de tu hija, a la recámara matrimonial, a la sala, y dijeras, ahora sí, en el nombre de Jesús, cochinos espíritus inmundos, se van de mi casa. Pero muchas veces nuestras casas están todas oprimidas, todas afligidas, todas leprosas, todas de todo lo mal. Porque no entendemos las riquezas de la gloria a las que hemos sido llamados. Ahora yo no sé si me di a entender, ¿me di a entender? Ahora le quiero hacer otra pregunta todavía más relevante. ¿Lo puede creer? Porque si no, cerremos este libro y vayámonos y clausuremos la iglesia, y si no vamos a vivir el evangelio, hermanos, estamos viviendo una religiosidad. Pero el evangelio, hermano, es glorioso. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. De este evangelio es del que no se avergonzaba Pablo. Del que muchas veces vivimos, quién sabe si se avergonzaría, ¿verdad? Tal vez sí. Pero es diferente, hermano, porque entonces, miren, entiéndame algo. ¿Cuántos aquí tienen desafíos ahora mismo, hermano? O sea, en esta temporada, en esta semana, en estos días. ¿Cuántos aquí tienen desafíos? ¿Hay desafíos o no hay desafíos? Y si probáramos solo hacerle caso a lo que la palabra nos dice y nos llenáramos de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, y ahora llenos de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, llegáramos a ese problema, a esa dificultad, a esa batalla, a ese desánimo, no sé, hermano, a ese reto espiritual. ¿Sí me sigue? Necesitamos creer el evangelio, hermanos. Y mi idea aquí es, hay 2 posibilidades para toda casa. Si usted no se ve así con los 7 espíritus de Dios, ahí quédense, se va a ver igual, pero con el espíritu inmundo y los 7 poneros que vienen con él. Solo hay 2 llenuras. Y nadie puede decir así, no, pues yo soy Juan Camané y yo no me lleno de nada. Yo mejor me quedo vacío porque ni quiero a Cristo ni quiero a los inmundos. No se puede. Son reglas espirituales que no se pueden violar. O estamos llenos de una realidad o estamos llenos de la otra realidad. Eso se nos olvida, hermanos, continuamente. Por eso no oramos por la llenura del Espíritu Santo. Por eso no clamamos lo suficiente por la llenura del Espíritu Santo. Por eso no doblamos rodillas como el apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo, Señor, hoy tengo necesidades, pero si hay algo que verdaderamente necesito es lléname de tu Espíritu Santo. ¿Sí me sigue? Yo le oro al Señor algunos días, le digo, Señor, hoy no voy a predicar, hoy no voy a orar por nadie, espero, hoy no voy a atender ningún problema, espero, hoy no voy a nada, pero necesito que me llene, Señor. Y les decía en el otro servicio, yo quisiera, hermano, que este principio se quede en su mente y en su corazón, para que en cualquier momento, cuando está usted cocinando, hermana, cuando se está usted bañando, cuando sale corriendo para ir a trabajar, cuando va manejando, cuando va en el camión sangoloteándose y todo eso, vaya ahí, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, ¿verdad? Señor, lléname del Espíritu de Dios. Esa es la realidad a la que hemos sido llamados. Gracias. Empezaron mal y terminaron bien, ¿verdad? Empezaron como espíritus poneros y terminaron como los 7 espíritus de Dios. Esa es una buena transición. Entonces, hermanos amados,
necesitamos verdaderamente nosotros permitir esta llenura en nuestra vida, porque diga conmigo, yo soy una casa espiritual. Hermanos, y hay principios espirituales que no están sujetos a si los crees o no los crees, los entiendes o no los entiendes, son verdad y punto. Y nosotros podemos solamente tener dos tipos de llenuras. Y los dos, se dio cuenta, el común denominador es el 7. 7 espíritus inmundos o malos y 7 espíritus de Dios. Le hago una pregunta, ¿y usted de cuál se quiere llenar? ¿De los 7 espíritus de Dios, de verdad? ¿Sí? Entonces, como el apóstol Pablo, hermanos, allá en Efesios 3, 14 en adelante, tiene que ser una oración continua, tiene que ser una oración constante en nosotros, de manera individual. Si me sigue, ya que estamos en Lucas, venga ahí conmigo por favor a Lucas capítulo 4. En el capítulo 4 está la tentación del Señor Jesús y 40 días de ayuno, y después de esos 40 días de ayuno Él regresa en el poder del Espíritu Santo. Y así dice en el título del versículo 14, Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Digan conmigo, hay algo que se llama el poder del Espíritu. Amén. ¿Y cómo volvió el Señor Jesús, hermanos? En el poder. Yo oro que esta tarde, cuando tú te vayas de este lugar y yo me vaya, vayamos en una nueva dimensión de poder en el Espíritu Santo, hermano. Que no nos vayamos igual, solo satisfechos de que cumplimos, ya asistimos, ya amén, carpetazo. No, que nos vayamos en una nueva dimensión de poder, un poquito más, aunque sea del Espíritu Santo. Amén. Y dice a continuación, hermanos, en el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y ahí está Jesús declarando que el Espíritu del Señor está sobre él. Por cuanto, o por esto de que está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Por cierto, pregúntale al que tiene un lado: ¿y qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras salían de la boca de Jesús, hermanos? ¿Palabras de qué? A ver, dígalo fuerte, ahí está: palabras de gracia. ¿Qué sería lo contrario de palabras de gracia? Palabras de desgracia, ¿verdad? Solo hay dos opciones, hermano. ¿De qué estamos llenos? Si estamos llenos del Espíritu de Dios, tienen que salir de nuestra boca palabras de gracia. Si lo que está saliendo de nuestra boca son palabras de desgracia, seguramente hay otra llenura que no es la del Espíritu Santo. Préstese atención, hermano, a cómo habla. Préstese atención en el día a día, ya en la casa, en la familia, en la cotidianidad de la vida. Préstese atención cómo habla, porque eso revela qué llenura hay en nuestra vida. Porque Jesús, lleno del Espíritu, hablaba palabras de gracia. Las palabras pueden ser un indicador, hermano, muy claro de qué estamos llenos. Entonces, al rato, mañana, el martes, el miércoles, el jueves, pon atención a cómo hablas, y cuando tú te des cuenta y te caiga el 20 de qué estás hablando, tal vez vas a tener que correr al Señor y decirle: Señor, no sé en qué momento me llené de lo malo, pero vacíame, límpiame y lléname de tu Espíritu Santo otra vez. Mire lo que sigue diciendo aquí la palabra, hermanos. Versículo, voy a ir hasta el versículo 31 ahora. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿En dónde estaba este hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo? Digan conmigo, en la iglesia. Y gloria a Dios, porque ese es un buen lugar para que venga un endemoniado. ¿Sí o no? Pues dicho sea de paso, no se espante, no se alarme, no se nada, pero es el mejor lugar al que puede ir un endemoniado. Pero estaba ahí en la sinagoga. Pero dice que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, y dice, hermano, aquí a continuación, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Puso atención a lo que acabo de leer? Ahora, Jesús estaba molestando al espíritu de demonio inmundo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Mucha atención, mis hermanos, mucha atención, por favor, a lo que le voy a decir. Tú puedes darte cuenta de qué te has llenado en lo que te produce la enseñanza del Evangelio de Jesús. Apenas estos días una persona me estaba diciendo, sabe, pastor, yo sabía que estaba mal y por eso yo peleaba tanto con mi esposa de que no quería ir yo a la iglesia porque yo sabía que estaba mal, y cuando usted predicaba yo sentía que me lo estaba diciendo en la carota, a mí me sentía confrontado. ¿Sabe cómo se sentía el espíritu inmundo, hermano? Se sentía molesto con la enseñanza de la palabra. Hermano, uno puede darse cuenta de que está uno lleno en lo que uno siente cuando la enseñanza de Jesús está siendo, hermano, presentada, está siendo expuesta. ¿Sí me sigue acá? Eso es una realidad, hermanos. Eso es un secreto una cosa que quiero que usted aprenda. Cuando de pronto nos sentimos así como, ay, esto ya, que se calle este tipo, ya vámonos, y cuando será el día que ya no esté aquí predicando, ¿verdad? Probablemente o muy seguramente sea un indicador de qué nos hemos estado llenando. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Qué tremendo, hermano. Escúcheme, ¿has venido para qué? Hermanos, la exposición de la palabra de Cristo puede destruir las obras del diablo. La exposición de la palabra de Cristo destruye las obras del enemigo. ¿Cómo se sentía, hermano, el espíritu de demonio inmundo? ¿Cómo se sentía? Sentía que lo estaban destruyendo. Pues si el Señor nada más estaba enseñando. Pero recuerda, hermano, de dónde venimos. En ese mismo capítulo dice que el Señor Jesús dijo, el espíritu del Señor está sobre mí. Los 7 espíritus de Dios. Hermanos, ¿cuántos quisieran, de verdad, no me contesten automático, apáguese el automático? ¿Cuántos quisieran poder volver a su casa, a su desafío, a su reto que tiene por delante y tener la facultad de destruir ese problema, esa adversidad, esa batalla, esa cosa que está oprimiendo? ¿Cuántos de verdad quisieran poder tener esa solvencia? ¿Cómo lo hacía Jesús, hermano? Por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Acto seguido se pone a enseñar y el espíritu inmundo siente que lo están destruyendo. Siente, hermano, que lo están rompiendo en pedazos, ¿verdad? Has venido acá para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Déjeme hacerle otra observación aquí, es importante esto. Dice acá, hermano, has venido para, ¿qué dice? Destruirnos está en plural. ¿Y qué es lo que había según el versículo anterior? Un espíritu de demonio inmundo. Por fin, ¿o era uno o eran varios? El que habló, ¿se acuerda del ejemplo de hace un ratito? Era el líder. Pero en este ejemplo ya había traído sus 7. Porque primero está hablando en singular y luego está hablando en plural. Esta persona, hermano, ya había dejado entrar no solo a un espíritu inmundo, sino a 7 espíritus poneros. Has venido acá para destruirnos. Y dice, versículo 35, perdón. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Gloria a Cristo Jesús.
Ese era el mejor lugar donde podía estar ese endemoniado, expuesto a la enseñanza de Cristo Jesús, expuesto, hermano, al poder y la unción del Espíritu que se movían de una manera sin precedentes en la vida de nuestro bendito Señor, ¿verdad? Cállate, dice, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Hermano, este mundo se va a volver a maravillar de la iglesia de Cristo cuando la iglesia de Cristo entendamos que hay dos llenuras. Y que si no estamos procurando la llenura del Espíritu Santo, inconscientemente nos estamos dejando llenar, hermano, de lo que no es el Espíritu Santo. Pero así como el Señor, hermano, en aquella época vino para liberar aún a los que estaban en la sinagoga, en el lugar de reunión, hoy el Señor Jesús quiere, hermano, anhela en la iglesia, en los lugares de reunión, traer liberación, traer libertad, para que todo el mundo se vuelva a maravillar de la iglesia de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahora fíjese lo que a continuación ocurre, que es lo que, el siguiente punto que yo le quiero dejar. Versículo 38. Entonces Jesús se levantó. ¿Sí? ¿Me está siguiendo que acaba de liberar? Si me está siguiendo desde el primer servicio o las ideas que le estoy dando ahorita, ¿qué acaba de liberar el Señor, hermanos? A un hombre, un endemoniado, una casa. ¿Qué acaba de limpiar el Señor? Una casa persona, una casa persona. Amén. Ahora mire lo que dice. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y mire lo que dice, y entró en casa de Simón. Y este es el siguiente punto, hermanos, que para mí es muy importante en esta hora. Esta ya no es una casa persona, esta es una casa, hogar, casa familia, bayit. Y te alegrarás tú y tu bayit, tú y tu casa. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga donde acaba de limpiar una casa persona, y ahora va y se mete a una casa hogar, casa familia. ¿Me está alguien siguiendo? Casa bayit. Y dice a continuación, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, mire lo que hizo el Señor, hermano, reprendió a la fiebre. ¿Qué hizo con la fiebre? Le dio, ¿qué me dijeron el miércoles o no sé qué día? Paracetamol. No, nada más por mencionar algo. Que llegó el Señor Jesús, ahora ya no a la casa persona, sino a la casa. Se encuentra que hay ahí un problema, fiebre. Cualquiera otra persona hubiera dicho, y ya le dieron paracetamol, o no sé qué, digamos paracetamol, a todo le vamos a llamar paracetamol, ¿ok? Entonces, ¿y ya le dieron paracetamol? No, Señor, es que como no estaba Pedro, acuérdense que Pedro no estaba, Pedro andaba con el Señor, pues no hay con qué, Señor. Ah, no, hombre, no se preocupen ahorita, Judas, tráete la bolsa y dales para el paracetamol. Eso hubiéramos hecho, perdón que generalice, yo sé que usted es un hombre y mujer de fe, pero la mayoría de personas es lo que hubiéramos hecho. Entonces llega el Señor ahora a la casa Bayit y se encuentra que hay una suegra que está ardiendo en fiebre, y dice, y le hablaron de ella. Entonces Jesús se inclinó y reprendió la fiebre. Ahora, por favor, piense lo que esto significa. Entonces el Señor se acercó y le dijo, fiebre, te reprendo. O sea, se puso a hablar con la fiebre. Le dijo, fiebre, te reprendo. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es una cosa seria. Necesitamos amar, crecer en el conocimiento de esa llenura. Reprendió la fiebre. Ahora, todos podemos ir e intentar reprender la fiebre, pero mire lo que aquí pasó. Y la fiebre la dejó. ¿Cómo que la dejó? Como que si la fiebre, hermano, tuviera vida, ¿verdad? Porque primero le habla y la reprende y luego dice que la fiebre la dejó. Ah, estaba enfrentando el reino de la enfermedad. Estaba enfrentando el reino de la enfermedad.
¿Por qué le habla la fiebre? ¿Cuándo usted, hermano, ha visto un médico, algo que llegue usted y le pongan el termómetro y le digan, no, usted viene pero mal, ¿verdad? Pero ahorita déjeme hablar tantito con la fiebre, ¿verdad? El Señor, hermano, lleno del Espíritu de Dios, entendía que estaba enfrentando al reino de la enfermedad. Y reprendió a la fiebre y dice que la fiebre la dejó. ¿Me está alguien aquí siguiendo, hermanos? Y levantándose ella al instante les servía. Por cierto, hermanos, cuando Jesús sana a alguien, lo sana para que ese alguien les sirva. Cuando Jesús sana a alguien, le sana para que ese alguien les sirva. ¿Alguien aquí ha sido sano por el Señor Jesús? ¿Para qué te sanaron entonces? Para que les sirvas. Ahora la Biblia no nos dice cómo les servía, pero dice que les servía, ¿verdad? Sí, inmediatamente dijo, Señor, tú me acabas de sanar, ¿qué puedo yo hacer por ti, Señor? Y se puso a servir. Por eso la vida cristiana, hermanos, es una vida de servicio. Porque no hay otra cosa que podemos hacer. ¿Alguien me está siguiendo acá? Ahora, en medio de todo lo que le acabo de decir, mi punto realmente es este. Hay dos llenuras, hermano, para toda casa. Y primero, en el otro servicio hablé de la casa persona. Pero en esta historia hay una casa. Y esa casa estaba llena de algo que no era Jesús con sus 7 espíritus. Estaba llena, ¿esa casa de qué estaba llena, hermano? Del reino de la enfermedad. Pero llegó Jesús, como la historia de Lucas 11, y echó fuera el espíritu inmundo, el espíritu de enfermedad, barrió y adornó la casa. Pero ahora, hermano, entra Jesús y como en ese momento sobre Jesús físicamente estaban los 7 espíritus de Dios, no solo llegó Jesús, llegaron los 7 espíritus de Dios. ¿Sí se acuerda del ejercicio de hace un ratito? Y ahí entra Jesús y atrás de él, encima de él realmente, los 7 espíritus de Dios. Se expulsa el reino de la enfermedad y llega el reino de los cielos a esa casa. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, hermanos, a continuación a todos aquí. ¿Cuántos aquí tienen una casa, un lugar donde viven, ya sea propio, rentado, prestado, lo está pagando? ¿Cuántos tienen aquí una casa? Hay dos posibilidades para esa casa. Una, que dejes que se llene de Jesús, con el reino de Dios, con los 7 espíritus de Dios, o si no, otra cosa lo va a llenar. En el caso de la familia de la Bayit de Pedro, hermano, se le había metido el reino de la enfermedad. ¿Alguien me sigue acá? Y si uno fuera malo, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero al menos le tocó a la suegra, ¿verdad? Pero no, ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Que era su Bayit. Y esto, si ya no puedo avanzar mucho más, eso es lo que quiero decir, pero era la Bayit de Pedro. ¿Y por qué era la Bayit? Alguien tiene que pelear y decidir qué va a haber en nuestra Bayit. ¿Qué va a haber en mi casa? ¿Sí me sigue? ¿Qué es lo que vamos a dejar que llene nuestra casa, hermano, nuestro hogar? Este ejemplo que le estoy poniendo es una casa llena de enfermedad, que estaba agarrando de encargo a una persona, la suegra de Pedro, piensa un momento conmigo, quién sabe si por ser quizá la de más edad, quizá más vulnerable, quizá más debilitada en su vigor físico, pues la agarró de encargo. Pero mi punto es, hermano, que esa vallita era de un hombre llamado Pedro. Y Pedro dijo, Señor, mi vallita se llenó de enfermedad, del reino de enfermedad. Y fíjese esto, hermanos, muy importante. Dice ahí en el pasaje, el versículo anterior, dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Sabe cómo dice el Evangelio de Marcos? Dice, le hablaron de ella. Le hablaron a Jesús de lo que esa casa se había llenado. Y qué importante, hermano, es que nosotros, estoy hablando de su casa, le hablemos a Jesús de lo que se ha llenado en nuestra casa. Y le digamos, Señor, mi casa se ha llenado de depresión. Nada más llegamos y todos deprimidos. O tal vez yo, Señor, todos deprimidos.
¿Sí me sigue? Señor, mi casa se ha llenado de gritería. Mira, parecemos aquí reunión de perros y gatos. Unos gritan y los otros más, ¿verdad? Le hablaron de aquello de lo que se había llenado la casa. Y entonces, hermano, el Señor Jesús ya no solo estaba ahí físicamente, sino que ahora intervino en la situación. Y lo que unos segundos antes estaba lleno del reino de la enfermedad, de pronto se llenó del reino de los cielos. En la persona de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, ¿y de qué se va a llenar tu casa? ¿De qué está llena tu casa? Hoy en la mañana, hoy hace un ratito, cuando saliste de tu casa, ¿de qué estaba llena tu casa? Ayer, antier, la semana pasada, ¿de qué ha estado llena tu casa? ¿De conflictos tal vez? ¿De depresión, como dije? ¿De ansiedad, de angustia? ¿De qué se ha llenado tu casa? ¿De pleitos? ¿De peleas, de griterías, de groserías, de maledicencias, hermano? ¿De qué se ha llenado tu casa? Tienes que saber, hermano, que si has creído en Jesús, ¿verdad? Entonces tienes derecho a que Jesús vaya a tu casa. Sí, amén. Dígale al que tiene un lado, dígale, Jesús puede ir a tu casa. Y como Jesús no anda solo, hermanos, sino que están sobre él los 7 espíritus de Dios. Entonces llega Jesús a la casa donde la fiebre se ha establecido, donde la fiebre se ha colocado, y llega Jesús y dice, y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Cambió la circunstancia de esa casa. Hermanos, yo todavía creo que las realidades de las casas tienen que cambiar. O sea, no me resigno a que nos llamemos cristianos y la realidad de la casa siga siendo la misma. Porque esta es la primera casa que el Evangelio de Lucas registra. Si usted se dio cuenta, todo lo anterior eran sinagogas. Y esta es la primera casa que Jesús visita, ya lleno del Espíritu Santo. Y cuando Jesús visita esa casa, cambia la realidad de esa casa. Yo no acepto que nosotros como cristianos sigamos viviendo la misma realidad que vivíamos antes de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene que cambiar la casa. ¿Sabe cómo va a cambiar? ¿Qué llenura estamos dejando, hermano, entrar, a fluir en nuestros hogares? ¿Sí me sigue hasta acá? ¿De qué está llena nuestra casa, hermano? ¿O de qué queremos que esté llena nuestra casa? No sé usted, yo quiero sinceramente que mi casa se llene de Jesucristo y esos 7 espíritus de Dios que reposan sobre él. Y si es el reino de la enfermedad, que se vaya al reino de la enfermedad. Y si es el reino de los demonios, hermano, hay lugares, hay casas donde uno nada más entra y me dice mi esposa, me dice, oye, nada más entramos a tal lugar en una casa, dice, y se me erizó toda la piel. Hay casas que están llenas de el reino, hermano, de las tinieblas. Pero lo que nosotros debemos de saber, hermano, es que Jesús sí quiere entrar a esta casa personal, pero también quiere ir y meterse en mi vallita y llenar con la presencia del Espíritu de Dios mi casa. No sé si alguien aquí quiere su casa llena, pero yo anhelo, hermano, yo oro, yo le pido al Señor que ahora mismo cuando nos vayamos en un momento, no solo tú te vayas lleno, sino que sepas que la casa vallita también el Señor la quiere llenar. Quiere cambiar las circunstancias, las atmósferas, las situaciones que estén habiendo en tu casa. Quizá estás al borde del divorcio, pendiendo de un hilo solamente. Deja que Jesús llene tu casa con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me estás siguiendo? A lo mejor no pueden ni dormir, tienen miedo, los niños tienen pesadillas, se levantan llorando, a lo mejor hay experiencias, hermano, que hoy llaman paranormales, que no son otra cosa que experiencias espirituales. Necesitamos que nuestra casa se llene de Jesús y los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos quieren que su casa se llene, hermanos? ¿De verdad? ¿Sí? Si tiene apagado el automático, a ver, mire al hermano que tiene un lado, sí tiene apagado el automático. No me gustan los cristianos automáticos. Quiero que me escuche, que me entienda y que si me entiende me responda. Si quiere su casa llena, ¿verdad? Entonces,
Casa persona, casa Bayit, llena de la presencia del Señor. Hubo un hombre, hermanos, que todos ustedes recordarán, se llama el centurión, un centurión romano. Mandó sus emisarios a Jesús y le dijeron que la oración, la petición era que tenía un siervo que estaba enfermo. ¿Sí se acuerdan? Y fueron y los ancianos judíos le dijeron: Señor, es digno de que se lo concedas porque nos construyó una sinagoga. En esa plática estaban cuando viene otro grupo de emisarios y le manda ahora a decir que no vayas a su casa porque no es digno. Fíjese qué tremendo, suena muy piadoso, ¿verdad? Que no vayas a su casa, pero solo di tu palabra y tu palabra va a sanar a mi siervo. Y el Señor dijo: perfecto, si tú lo que quieres nada más es salir del apuro, yo te saco ahorita del apuro. Y envió su palabra y lo sanó. ¿Sí o no? Pero esa casa, ¿se llenó de Jesús, hermano? ¿Se llenó de Jesús? No. ¿Se llenó de los 7 espíritus de Dios? No. ¿Y sabe qué le quiero decir con eso? Que hoy hay mucha gente, hermano, que quiere que el Señor envíe una palabra que lo saque del apuro, pero no quieren abrirle la casa a Jesús y decirle: pásale, Jesús, éntrale, Jesús, y siéntate que te voy a contar que la suegra tiene fiebre. Te voy a contar que los hijos están así, te voy a contar que el matrimonio está destruido, pero siéntate, Jesús, que de ahorita te cuento, ¿verdad? ¿Y sabe algo, hermano? ¿El hombre salió del apuro o no salió del apuro? Sí. Imagínense, hermano, qué tremendo cuando vio que el criado se levantó, ya no se murió, sino que se levantó, dijo: ay, qué bendito Jesús, pero hasta ahí se quedó. Tuvo la oportunidad de que Jesús entrara en su casa y la perdió. Entonces yo hoy no quisiera solamente, hermano, que tú te animes un poquito o te desahogues un poquito de tus cargas y preocupaciones y dificultades, sino que quisiera que entiendas que la oportunidad es la de llenarnos de Jesús en nuestros hogares. Hablarle, hermano, de los problemas que con la llenura del Espíritu Santo van a ser solucionados y solventados. Amén. ¿Cuántos quieren llevarse esta tarde a Jesús a su casa? ¿Sí? ¿Alguien lo necesita? De una o de otra manera, tal vez, si aquí todos nos pusiéramos a platicar de nuestros propios retos y desafíos, nos daríamos cuenta que unos tienen un problema de una forma y otros de otro problema, de otra forma y otros de otra forma, pero el común denominador es que la suegra está hirviendo en fiebre, ¿verdad? O sea, hay problema y necesitamos que Cristo llene y que la bendita presencia del Espíritu Santo, hermano, cambie la realidad de nuestra casa. Y dice, entonces aquí leo el versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Si Jesús lo reprende, créame que se tiene que ir. Si Jesús reprende el problema de tu casa, se va a ir ese problema de tu casa. Y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. ¿Y qué busca el Señor, hermano, al llenar nuestras casas, nuestros hogares? Busca gente que le sirva. Busca gente, hermano, que en gratitud, en amor, le respondamos al Señor entregando nuestra vida en servicio. Amén, en fidelidad para Él. Entonces el Señor quiere que nosotros le sirvamos. Dígale al que tiene un lado, pero llévate a Jesús a tu casa esta tarde. Amén. Jesús en nuestra casa. Hay 2 llenuras para tu casa. ¿De qué estaba llena tu casa hoy en la mañana o ayer en la noche? ¿De qué estaba llena? ¿Interpreto el silencio o cómo? Pero hay otra llenura posible. Es la llenura del Señor Jesús. Amén. Entonces, les recuerdo esto para finalizar. Ya no voy a ir a ese punto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Dígame cómo. ¿Qué dice el pasaje? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. ¿Cuántos quieren ser llenos en su casa? No, hermano, ¿de qué hay que hablar en la casa? Le hago una pregunta. ¿Qué son los salmos? La palabra. Alguien, hermano, alguien tome la iniciativa en la casa. Ya ve que luego en algunos hogares me cuentan que les pasan de otros lugares, no de acá.
que luego alguien o algunos, la mayoría en la casa, no quieren leer el plan de lectura, no quieren orar, se hacen los dormidos, se hacen los cansados, qué sé yo, ¿verdad? Alguien tiene, hermano, que ser el Pedro que lleve a Jesús a la casa, hablando entre vosotros con salmos. ¿Y qué son los salmos? Palabra. Entonces, ¿qué hay que llevar a nuestra casa? La palabra. Vamos a hablar ahorita. Pero si usted no lleva palabra a su casa, hermanos, pues difícilmente se va a llenar de la presencia de Jesús, de los 7 Espíritus de Dios. Necesitamos llevar palabra. Y qué bueno fuera que nos uniéramos en ese esfuerzo, cada miembro de la familia, y que nos empujáramos los unos a los otros, ¿verdad? Para llevar la palabra a la casa. Para animarnos y decir, vamos a hacer el plan de lectura de hoy juntos. Y toda esta semana por lo menos nos vamos a esforzar, por la mañana o por la noche, y lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Hay que llevar la palabra a nuestra casa, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No deje de poner alabanza en su casa, hermano. Alabanza, no estoy diciendo música cristiana, estoy diciendo alabanza. Es decir, música que glorifique y exalte el nombre de Jesucristo. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y luego dice el otro versículo, el 20, alabando, ¿verdad? Pónganme el otro. No, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está llena tu casa? ¿De qué estaba llena? No lo sé. ¿De qué se puede llenar? De la presencia de Jesucristo, que siempre llega con los 7 Espíritus de Dios. Vamos a hacer, hermanos, esta oración. Vamos a pedirle al Señor que Él llene nuestros hogares, que Él llene nuestras casas, nuestras familias, nuestras bayits, que sean ministradas, que todo reino que no es el reino de Dios sea expulsado, sea echado fuera, y que venga el reino de Dios a nuestras casas. Póngase de pie, por favor. Señor, queremos pedirte ya no solo por la casa personal que somos nosotros, queremos pedirte por la casa Bayit, por el hogar, por las 4 paredes en las que vivimos. Queremos pedirte por esa sala, ese comedor, esa cocina, esas recámaras, esos pasillos, cada lugar de nuestra casa. Nos damos cuenta que aún las casas físicas, las casas literales, pueden estar llenas y solamente hay 2 llenuras. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de esta realidad y creemos que la casa puede estar vacía y que no va a pasar nada. Pero hoy nos recordamos que la casa sí o sí se va a llenar de algo. Hermano, no olvides que la casa sí o sí se llena de algo. No estaba Pedro en casa y se le llenó de enfermedad. La casa, tu Bayit, sí o sí se va a llenar de algo. Es automático, es una ley. Entonces pídele al Señor que te dé cada día la gracia, la sabiduría, la fuerza, la fortaleza para estar llenando tu casa. Que lo que se hable en tu casa sea la palabra. Que en tu casa se escuchen los sonidos de la alabanza, la música de la adoración a Dios. Que entre canciones se escuche el nombre de Jesús, el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo. Que entre canciones se glorifique aquel que es Dios sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a ser conscientes. Ayúdanos a ser conscientes, por favor, te lo rogamos, para que nos podamos llenar de tu dulce presencia en nuestras casas, en nuestras bayits. Padre, yo te pido que cada casa representada aquí esta hora, Señor, sea liberada. Si hubiere cosas que se han metido, atmósferas del enemigo, atmósferas de tinieblas, atmósferas de depresión, de angustia, de ansiedad, atmósferas de pleitos, de peleas, atmósferas de inmundicia, de inmoralidad, que nuestras casas, Señor, sean liberadas. Aun si alguna casa se ha impregnado de enfermedad, y cuando no está enfermo uno, está enfermo el otro. Cuando no duele una cosa, duele la otra. Señor, que toda atmósfera, todo reino de enfermedad sea echado fuera de nuestra casa.
Yo oro por mi casa. A la distancia comience a orar por su casa, hermano. Yo oro por mi casa, por los que vivimos ahí en casa. Yo oro por mi familia, oro por mi Bayit, Señor. Te ruego que todo reino de tinieblas, toda hechicería, toda brujería, toda maldición que se haya lanzado contra mi casa, toda obra de enfermedad, toda obra de muerte, toda obra de pecado, toda obra de destrucción familiar, de destrucción de mis hijos, de destrucción de mi matrimonio, toda obra de destrucción, todo reino de destrucción en mi casa, Señor, expúlsalo, Jesucristo. Repréndelo de mi casa. Échalo fuera de mi casa. Échalo fuera de mi Bayit. Ven a mi casa, Jesús. Ven a mi casa, Señor Jesús. Ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi Bayit. Alegra mi Bayit, ministra mi Bayit, libera mi Bayit, Señor. Restaura mi Bayit. Que se llene de tu atmósfera mi casa, mi Bayit, oh Dios. En el nombre bendito de Jesús. Hermanos, si tú ubicas alguna cosa en particular en tu casa, háblale al Señor en este momento de eso. Dice que le hablaron de la fiebre de la suegra. Si tú entiendes una cosa en particular en tu casa, pecado, luchas que ves en tus hijos, problemas matrimoniales, háblaselo a Jesús ahora mismo, porque ahora es que Él nos está dando la palabra. Vamos, ora. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este tiempo creyendo en tu palabra. Y si Pedro te habló de el problema que había en su suegra, la enfermedad que había en su suegra, nosotros en esta hora te hablamos del problema de nuestra casa, del problema de nuestro hogar. Tal vez, hermano, ese problema sea tibieza que ves en tu familia, tibieza espiritual. Tal vez sea una falta de amor, tal vez sea una falta de respeto en el hogar, tal vez sea una falta de gozo, de alegría. Dile, Señor, mira mi casa, nunca podemos estar contentos, Señor. Siempre hay problemas, siempre hay tristeza. Nos despertamos tristes, nos acostamos tristes. Señor, háblale al Señor, hermano, de tu casa, háblale de tu hogar, háblale de tu Bayit al Señor. Dile, Señor, mira mis hijos, mira mis hijas, cómo están en estos problemas. O alguien tal vez tendría que orar por sus padres y decirle, Señor, mira el matrimonio de mis padres, cómo está roto, quebrantado. Mira cómo están siendo destruidos en su matrimonio. Alguien tal vez ora por su hermano, por su hermana, y le dice, Señor, mira a mi hermano cómo está en este problema de drogas, en este problema de vicios, cómo está atado al mundo. Háblale a Jesús del problema. Háblale aún del problema económico. Dile, Señor, no podemos salir adelante en la economía. Dile, Señor, mira las deudas. Señor, mira cómo empobrecemos económicamente, cómo estamos en una limitante económica. Señor, ven a mi casa, Jesús. Reprende las obras de las tinieblas. Echa fuera toda llenura de las tinieblas. Echa fuera toda llenura del enemigo. Y llena mi casa, Señor. Llena mi casa de tu gozo. Llena mi casa de tu alegría. Llena mi casa de tu regocijo. Que se cumpla el Salmo 115, el Salmo 118, versículo 15, que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. Trae voz de júbilo a mi casa. Trae voz de salvación a mi casa, Señor. Voz de provisión, voz de libertad, voz de sanidad en mi casa. En el nombre de Jesús. Ven, Señor, a mi casa. Ven, Señor, a mi hogar. No te queremos dejar en la sinagoga. Te queremos llevar a casa. Te queremos llevar a casa. No nos vamos a ir esta tarde de aquí y te vamos a dejar aquí. Ven con nosotros a nuestra casa. Ven a mi casa, Jesús. Ven conmigo a mi casa, Señor. Ven conmigo a mi casa, Jesús.
No te quedes aquí. Ven conmigo a mi casa, Señor. Llena mi bayit, llena mi hogar y ministra tu bendición, tu gozo, tu alegría, tu liberación a mi casa, Señor Jesús. Llena mi casa, llena mi casa, llena mi casa, llena mi casa. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Si algo nos dejan ver los evangelios, hermanos, que al Señor le encantaba ir a las casas. Vio un chaparrito llamado Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque voy a tu casa. Dice la palabra que llegó a la casa de Marta y de María. Le encantaba ir a las casas al Señor Jesús. Ahí hay un testimonio para nosotros. Sí nos quiere bendecir aquí, pero nos quiere bendecir también allá en la casa. La gente alrededor tiene que ver, hermano, que hay una llenura de Dios en nuestra casa. La gente alrededor tiene que ver que hay algo de Dios en nuestra vida, que no estamos tratando de vivir una religión, estamos viviendo una realidad con Cristo Jesús. Así que hoy hemos venido a la sinagoga, pero también el siguiente episodio dice que el Señor entró en la casa. Lo que sigue ahorita al finalizar es que Jesús entra en la casa. Así que, ¿qué le parece si le dejo una tarea, un acto de fe? Ahora mismo, la hora que usted llegue a su casa, cuando usted entre en la puerta, usted va a decir: pásale, Señor Jesús. Amén, amén. Ven a mi casa. ¿Alguien va a hacer ese acto de fe? Amén. Bueno, yo no sé si lo va a hacer, pero yo le recomendaría que lo haga. Si usted abre la puerta y usted le dice: pásale, Señor. Métete con los 7 espíritus que reposan sobre ti y que mi casa se llene de tu presencia. ¿Sí lo va a hacer? Sí, amén. Y luego dentro de la casa, hermanos, honremos esa presencia del Señor. Cuando vaya usted a pegar el gritote, acuérdese quién está ahí. Acuérdese que hay invitado en su casa. Cuando vaya usted a decir no sé qué palabra de desgracia, acuérdese que el que está lleno habla palabras de gracia. Entonces ya no vamos a hablar palabras de desgracia, ¿ok? Entonces cuando usted quiera hablar una cosa de desgracia, acuérdese que hay invitado. Y vamos a honrar la presencia de Jesús, amén. Si se va a llevar a Jesús esta tarde a su casa, denle un aplauso al Señor, por favor, y cantemos. Ven y llena. Ven y llena. Así con su mano levantada, dígale: ven y llena esa casa con tu gloria. Vamos. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias te damos, Señor. Vamos a traer nuestras ofrendas a ti. Vamos a entregar, Señor, esta ofrenda de honra, de alabanza, de gratitud. Y lo queremos hacer con todo nuestro corazón, con expectativa también, creyendo que tú seguirás bendiciendo nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro empleo, nuestro negocio, nuestro oficio, nuestra profesión, los talentos que nos has dado, para que podamos, Señor, cada día obtener el pan de nuestra casa, de nuestro hogar. Bendice, Señor, los trabajos
bendice, Señor. Los que están en una empresa, dales gracia en esa empresa. Los que tienen un negocio, un puesto de ventas, los que salen a caminar para ofrecer, Señor, su producto, bendíceles, prospérales. Danos sabiduría empresarial, danos sabiduría administrativa. Y como dices en el libro de Deuteronomio, danos el poder de hacer las riquezas para que con esas riquezas podamos honrarte a ti y no ser amadores de las riquezas, Señor, sino que siempre veamos la bendición económica como un medio para honrarte. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ofrendar y a diezmar al Señor, hermano.